El pasillo vacío. Rufo, un alumno de cuarto de primaria, se sentó en la silla frente al escritorio de Eñaut. Eñaut era el director. Ya su nombre imponía, Eñaut, un nombre que parecía decir el que gobierna como un águila. Y aunque era un hombre jovial cuando se encontraba con los alumnos en el patio o en las escaleras, también su cuerpo fortachón y deportivo y su rostro serio inspiraban un gran respeto, y nadie, ningún alumno, quería ser llevado o llamado a su oficina. Rufo tenía un resto de las gominolas en la comisura de los labios. Por un momento se sintió importante. Había planeado el atraco con Manu, se había reído, y ahora el director del colegio, el hombre más ocupado de todos, estaba allí solo para él. ¿Te sientes más fuerte hoy, Rufo?, preguntó Eñaut con voz seria, aunque sin mostrar enfado. Rufo se encogió de hombros. «No sé por qué estoy aquí», respondió. «Sí sabes, y además sabes que yo también lo sé. No solo sé lo que has hecho hoy, lo de robarle el dinero a tu compañero con ayuda de Manu y luego gastarlo en chucherías. Ha sido divertido. Manu dice que soy el jefe», interrumpió Rufo con soberbia. «Divertido. Y te quedas tan contento». Eñaut suspiró y se levantó. Guardó silencio unos segundos. Luego continuó. «Me imagino que también estará siendo divertido eso de andar dando patadas a las puertas de las casas, tocar los timbres, robar en la frutería o insultar a los ancianos en la calle, ¿no? ¿Sabes que los municipales han preguntado por ti?», espetó Eñaut. Rufo se asustó. De su rostro desapareció la sonrisa burlona en un segundo. Sintió un nudo frío apretándole el estómago y un sudor repentino le humedeció las palmas de las manos, que empezó a frotar disimuladamente contra sus pantalones. El despacho, que hasta hace un momento le parecía un escenario para su propia gloria, se volvió de pronto pequeño y asfixiante. Ahora su mirada era de puro miedo e interrogación. Han estado sentados en esa misma silla, claro que vestidos de paisano, pero son policías. Nos han ofrecido hablar contigo, y para evitarte el disgusto, les he dicho que nos lo dejen a nosotros, que nosotros hablaremos seriamente contigo. También están dispuestos a dar una charla a toda la clase para advertiros de los peligros y consecuencias de ciertas conductas. Ellos no quieren delincuentes en las calles, ellos quieren ver niños y jóvenes sanos que saben divertirse sin molestar a los demás». Eñaut se acercó a una estantería y sacó dos cosas: un globo de fiesta rojo y una pequeña maceta con un brote de roble que apenas levantaba 3 dedos del suelo. En ese momento golpearon suavemente la puerta. Era Yone, la profesora de Rufo. Llevaba unos cuadernos bajo el brazo, pero no parecía venir a quejarse. «Pasa, Yone», le invitó Eñaut. Ella saludó y se sentó en la silla libre junto a Rufo. Se quedó en silencio. Eñaut continuó, mostrando a Rufo el globo y el pequeño roble. «Mira esto, Rufo. Hay 2 formas de ocupar espacio en el mundo», dijo Eñaut señalando el globo. «Puedes inflarte cuando pegas una patada a una puerta, cuando robas una manzana o cuando le quitas el dinero a un compañero, soplas aire dentro de ti. Te haces grande muy rápido. La gente te mira, los profesores te nombran, ocupas todo el pasillo». Rufo sonrió de lado. Eso era exactamente lo que sentía. «Pero», continuó Eñaut, pinchando el globo con un clip, ¡pum!, en cuanto dejas de hacer ruido, te quedas en nada, vacío y en silencio, porque por dentro solo había aire. El aire no pesa, no alimenta y sobre todo no quita el frío. El que se crece haciendo el mal en realidad solo se está hinchando como una herida. Una herida se pone roja y abultada, parece que hay más brazo que antes, pero es una parte que sufre. Rufo estaba serio y atento. Pensó en su casa.
en el silencio de su madre, más interesada en otras cosas que en él, y en el hueco que dejó su padre cuando se marchó, siendo él muy pequeño. Ese hueco era como un hambre que no se saciaba con chucherías. Eñaut puso la macetita sobre la mesa. Luego está el roble. Crece tan despacio que parece que no se mueve. Cada vez que decides no pelear, cada vez que ayudas a alguien o que aguantas las ganas de romper algo, el roble saca una raíz nueva. No se nota por fuera, pero por dentro se está volviendo maciza y fuerte. Eso es aburrido, susurró Rufo. Nadie te mira por tener raíces. Al principio nadie, asintió Eñaut. Pero escucha, el que se infla haciendo el mal, lo hace para que los demás le miren, porque él mismo no puede soportar estar solo. Necesita el ruido para no oír su propio vacío. El que crece haciendo el bien, lo hace para apoyarse en sí mismo. Un árbol no necesita que nadie le aplauda para ser fuerte cuando llega la tormenta. Eñaut se inclinó hacia Rufo, mirándole a los ojos con una sinceridad que a Rufo le dio escalofríos. Rufo, sé que te sientes solo. Sé que cuando el pasillo de tu casa está en silencio, quieres romper algo para saber que estás ahí. Pero llenar ese silencio con aire viciado solo te dejará más vacío cuando el globo explote. Yo no quiero que seas un globo que todos temen pisar. Quiero que seas un árbol donde alguien pueda protegerse. Rufo recordó las chucherías que compró con el dinero de su compañero Iker. Por primera vez no se sintió como un jefe. Se sintió como un globo pinchado, arrugado en una esquina. Eñaut le había tocado su gran herida, la que escondía aparentando ser el más fuerte de la clase. ¿Cómo se sacan las raíces?, preguntó Rufo casi en un susurro. Eñaut sonrió. Para empezar, mañana vas a devolver el dinero robado y pedirás perdón a tu compañero. No porque yo te obligue, sino porque vas a empezar a fabricar tu propia madera. Y eso, Rufo, pesa mucho más que el aire. Yone, que había estado en silencio, miró a Rufo con cariño de madre y le dijo: «He estado escuchando lo del árbol, Eñaut, y me gusta, pero hay algo de los robles que Rufo tiene que saber». Se acercó a Rufo, que seguía mirando la macetita. «Rufo, ¿sabes por qué la madera de roble es la más dura y la que mejor resiste el fuego?», le preguntó Yone. «No es porque haya tenido una vida fácil, es porque ha crecido aguantando el viento, el frío, la lluvia y la falta de agua. Ha aprendido a sacar fuerzas de donde no las hay». Rufo la miró de reojo. Yone siempre parecía saber lo que él estaba pensando, incluso cuando él no quería pensar en nada. «Tú tienes algo que otros niños no tienen», continuó Yone con voz firme. «Tienes resiliencia. Eso es una palabra de mayores que significa que eres capaz de aguantar golpes que a otros los romperían. Has aprendido a ser fuerte tú solo cuando las cosas en casa se pusieron difíciles. Esa piel dura que te has fabricado para que nada te duela es un tesoro, Rufo. Pero ahora mismo la estás usando para dar patadas a las puertas, y eso es como usar un diamante para machacar piedras. Es un desperdicio». Yone le puso una mano en el hombro, con suavidad pero con firmeza. «Yo no veo a un niño malo. Yo veo a un niño que tiene madera de líder. Manu te sigue porque tienes carisma. Eliges los portales y planeas cosas porque eres inteligente y observador. Imagínate esa fuerza dentro de 10 o 15 años, Rufo». Yone bajó un poco la voz, como si le estuviera contando un secreto sobre su propio futuro. «Yo te veo el día de mañana convertido en un hombre en el que todos confían. Alguien que no necesita gritar ni romper nada para que le escuchen, porque cuando hablas tus palabras tienen peso. Te veo protegiendo a los que se sienten solos, como tú te has sentido, porque tú sabes exactamente cómo duele eso y cómo se sale de ahí. Te veo siendo el capitán de un equipo, o un gran constructor, o alguien que ayuda a otros niños a encontrar sus propias raíces». «¿De verdad cree eso?», preguntó Rufo aliviado. Su voz ya no era la de un jefe, sino la de un niño de cuarto que necesitaba creer en algo.
No es que lo crea, Rufo, es que lo sé, respondió Yone con una seguridad absoluta. Tus profesores no estamos aquí para castigarte hasta que te hagas pequeño. No estamos aquí para nosotros también humillarte a base de castigos o de ignorarte. Estamos aquí para regar ese roble, porque sabemos que si tú quieres, vas a ser el árbol más impresionante de este barrio. Pero para llegar a ese futuro, tienes que dejar de inflar globos. Tienes que empezar a creer en tu propia madera. Nosotros ya creemos en ella. Eñaut asintió en silencio, reforzando las palabras de Yone. Rufo miró de nuevo al pequeño roble. Por primera vez en mucho tiempo, el vacío que sentía en el pecho no le pareció un agujero negro, sino un espacio donde quizás podía empezar a plantar algo que de verdad valiera la pena. Rufo se levantó de la silla. Sus piernas, que antes siempre estaban inquietas buscando algo que golpear, ahora se sentían pesadas, como si de verdad tuvieran raíces de plomo. Mañana traeré el dinero, Eñaut, dijo Rufo, esta vez mirando directamente al director. No me lo he gastado todo. Aún me queda un poco, y lo que falte lo sacaré de mi hucha. Eñaut asintió y le entregó la pequeña maceta con el brote de roble. Llévatela, Rufo, es tuya. Si ella crece, tú creces. Rufo salió del despacho con el roble entre las manos, sujetándolo como si fuera de cristal. En el pasillo lo esperaba Manu, apoyado en la pared con esa sonrisa de chico listo que tanto le gustaba a Rufo hace apenas una hora. ¿Qué te han dicho?, susurró Manu con ansia. ¿Te han castigado mucho? ¿Cuándo volvemos a la frutería? Rufo miró a Manu. Por primera vez lo vio como Eñaut había descrito el globo, brillante por fuera, pero transparente y vacío. Manu no tenía raíces, solo tenía ruido. Yo no voy a la frutería, Manu, respondió Rufo con una calma que lo sorprendió hasta a él mismo. Tengo cosas más importantes que hacer. ¡Qué aburrido eres!, bufó Manu mientras se alejaba corriendo. Esa tarde, al llegar a su portal, Rufo no le dio la patada de siempre. Se quedó un momento mirando la puerta, la misma que tantas veces había castigado. Entró en silencio y subió a su casa. El televisor estaba encendido a todo volumen. Su madre estaba sentada en el sofá, escribiendo en el móvil, sin levantar la vista. «Ya estoy aquí», dijo Rufo. Ella no respondió, ni siquiera un gesto. El silencio de su madre era el viento helado del que hablaba Yone. Antes, ese silencio hacía que Rufo quisiera romper un cristal o gritar para que ella le gritara de vuelta. Cualquier cosa era mejor que ser invisible. Pero esta vez fue distinto. Rufo fue a la cocina, llenó un vaso con un poco de agua y fue a su habitación. Puso la maceta en el lugar donde más sol entraba y vertió el agua sobre la tierra seca. «Tú y yo vamos a estar bien», susurró mientras veía cómo la tierra absorbía el agua. Se sentó en su cama y se quedó mirando el brote. El vacío en su pecho seguía ahí, pero ya no quemaba tanto. Comprendió que no necesitaba que su madre lo mirara para saber que él era importante. Él era un roble, y aunque el sol no saliera todos los días en su casa, él ya estaba aprendiendo a fabricar su propia luz. Esa noche, Rufo se durmió sin pensar en planes de ataques ni en chucherías robadas. Se durmió sintiendo por primera vez que sus raíces estaban empezando a agarrarse con fuerza a la vida.